Hola niños, me da mucho gusto saludarles hoy después de que la semana pasada no pude estar con ustedes, pero es que tenía mucho trabajo. Pero bueno, hoy vamos a ver. Hola niños, me da mucho gusto saludarlos hoy después de que la semana pasada no pude estar con ustedes, pero fue porque tenía mucho trabajo. Y bueno, hoy vamos a ver Romanos. Romanos también es una carta. El nombre de esta carta se refiere a los creyentes que estaban en la iglesia en la capital del Imperio Romano. Pablo también es el autor de esta carta y él era también un ciudadano romano de la ciudad de Tarso, por eso es que le decían Pablo de Tarso. Pablo fue responsable del esparcimiento del evangelio a lo largo del imperio. Luego de que él regresó de Jerusalén a Roma, fue falsamente acusado, lo golpearon y lo pusieron bajo custodia romana. Luego de un corto tiempo de libertad donde aprovechó a viajar, fue otra vez arrestado y al final murió como mártir en Roma alrededor del año 66 a 67 después de Cristo. Pablo le escribió a la iglesia de Roma cuando él estaba en Corinto, alrededor del año 56 después de Cristo. Esta carta es más como una carta de reglas y en ella declara que lo que justifica al humano pecador, lo que nos justifica a nosotros como pecadores ante Dios, es solo la fe en la obra de Jesús en la cruz, que es lo que nos santifica y nos reconcilia con el Padre. También en esta carta habla sobre la obra de la misma vida de la iglesia. Aquí es que Pablo le recuerda a los romanos la más grande historia de la humanidad, que consta de 4 capítulos. Vamos a verlos y tengan lista su Biblia en el libro de Romanos para que vayan leyendo conmigo la cita, ¿sale? El capítulo 1 se llama Muerte Merecida. Se llama muerte merecida porque nosotros merecíamos la muerte, porque somos humanos pecadores, pero por la obra de Jesucristo es que somos salvos. Y vamos a leer Romanos 1, 18 al 23, ¿sale? Búsquenlo. Yo lo voy a leer y ustedes me van siguiendo en la lectura, ¿sale? Yo nada más voy a leer esta cita. Las demás citas que están anotadas ahí, ustedes las van a leer para que puedan entender mejor y hacer su tarea, que al ratito se las voy a decir. Vamos a leer Romanos 1 del 18 al 23. Dice: Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Ahora vamos a pasar al capítulo 2, que se llama Para el amor nada es imposible. En este capítulo voy a leerles Romanos 3 del 21 al 26. Dice: Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justos gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios
cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial y declara a los pecadores justos a sus ojos cuando ellos creen en Jesús. Fíjense, en este capítulo vemos que nosotros somos justificados por la fe. El pecado nos hizo esclavos y nos trae condenación, trae condenación a la humanidad del pecado. Pero por la fe en Jesucristo nosotros tenemos libertad. Por eso este capítulo se llama Para el amor nada es imposible, porque Dios nos amó tanto que dio a su Hijo por nosotros. El capítulo 3 se llama Un nuevo apellido. En este capítulo vamos a leer Romanos 5, 18 al 19. Dice: así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Imagínense esto. Nosotros somos apartados para Dios como una nación santa por medio de la sangre de Jesús. Somos santificados y glorificados. Y Él nos da un nuevo apellido y nos hace llamar sus hijos. En el capítulo 4 se llama De regreso a casa. Ahí vamos a leer Romanos 5 del 10 al 11. Dice: pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. ¡Qué padre esto! Imagínense, dice, nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. En este capítulo nos habla de la reconciliación, nosotros reconciliándonos con el Padre, porque el sacrificio de Jesús en la cruz rompe el velo que nos prohibía la entrada a la presencia de Dios y restaura así nuestra relación con el Padre. Por eso es que este capítulo se titula De regreso a casa. Esta historia fue escrita hace más de 2000 años, pero nos involucra a todos nosotros hoy. Cuando Jesús escribía su libreto con sangre, estaba pensando en ti y en mí. Veía nuestras caras, sabía nuestro nombre, por eso es que no se bajó de la cruz. Sabía que su sacrificio valía la vida de sus amigos y la de toda la humanidad por el resto de la existencia humana. Fíjense, Dios deseaba tanto volver a hablarnos, volver a compartir su sabiduría, a escuchar nuestra oración, que no dudó en enviar al único que podía rescatarnos. Aún así, dando su más precioso tesoro por nosotros, dejó que nosotros decidamos si aceptamos su regalo o si lo dejamos pasar. Pero, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Vamos a dejar vacío el rol que nos toca en esta historia? ¿Vas a dejar vacío tu rol en esta historia? Medita en la palabra de Dios y piensa en ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Bueno, y esto es todo por la clase de hoy. Vamos a pasar a la tarea. La tarea va a ser, de los 4 puntos que vimos hoy, van ustedes a escribir una idea, lo que más se les haya quedado, que lo puedan resumir en una frase. Entonces van a escribir una frase de cada punto de los que vimos hoy, ¿sale? No se olviden de mandarla, por favor.
Y ahora vamos a jugar.